Buenas noches. La línea ferroviaria de Canfranc se ha abierto ya al tráfico después de 3 semanas de obras para arreglar 8 kilómetros de vías. Sin embargo, estos trabajos no han servido para reducir el tiempo del trayecto. Lo analizaremos con nuestros invitados y hablaremos además de empleo. 1 de cada 5 desempleados y 1 de cada 10 ocupados han cobrado alguna vez en negro. Son datos de un estudio de SADE e Infojobs. Para hablar de estas cuestiones nos acompaña en esta noche en mesa de redacción Salvador Arenere, presidente de ADEA. Buenas noches. Muy buenas noches. Álvaro Bajen, secretario general de UPTA Aragón. Buenas noches. Buenas noches. Y Paula Barradillo del PAR. Paula, buenas noches. Buenas noches. Comenzamos hablando de esa línea ferroviaria de Canfranc. Digamos que estas últimas semanas se han procedido a hacer unos trabajos para mejorar la vía en 8 kilómetros que van desde Huesca a Plasencia para mejorar ese tramo. Se ha puesto en marcha hoy, pero no se ha logrado reducir el tiempo estimado del trayecto, que sigue siendo de 4 horas. Eso sí, según con estas mejoras se va a evitar posibles accidentes, posibles descarrilamientos del tren. Bueno, ¿qué os parecen estas mejoras? ¿Son o no son suficientes? ¿Se necesitarían algo más? Salvador. Pero yo creo que la historia del Canfranc se puede subdividir en varias historias. Puede ser el Canfranc en primavera, verano, y el Canfranc en otoño, invierno. Puede hablarse de la etapa de los últimos 10 años, de los últimos 20 años. La verdad que es un tema que da juego, da discurso, da para leer y escribir sobre ello, pero yo creo que realmente lo que nunca se ha afrontado en serio entre los dos países, pues qué hacer con esa línea, ¿no? Si se hace operativa para turismo, si se hace operativa como alternativa más a corto plazo para mercancías, pero lo que se hacen son remiendos, parcheos permanentes y da juego, porque todos los años hablamos de que se corta la carretera, que se corta la línea, que se corta, que no puede pasar el tren, pero yo creo que falta un poco de rigor y seriedad en cuanto a decir, vamos, afróntese de verdad qué se quiere hacer allí, ¿no? y hágase, ¿no? Con la ayuda de Europa, con la participación de ambos países, y que haya una estrategia y un plan definido con un calendario, con recursos suficientes para terminar haciendo algo que sea definitivo y estable, ¿no? Y que no tenga que estar permanentemente
Canfranc y que luego fue alcalde, Víctor. Recuerdo que vino el presidente francés a un acto para hablar de distintas cuestiones con nuestro país y le dio la mano a Víctor y Víctor al presidente no le soltaba la mano. Entonces se quería soltar. No es soltaba porque decía, ¿qué pasa con el Canfranc? Es una historia muy vieja, la del Canfranc. Decían los economistas, con esto termino rápido y luego podemos comentar más cosas. Dicen los economistas como Rifkin y otros que la competitividad, la competencia, la capacidad competitiva no está en los recursos humanos o en los salarios fundamentalmente, sino las infraestructuras. Claro. Si nosotros no tenemos infraestructuras adecuadas, pues bueno, y la verdad esa desconexión tan horrorosa, ya yo no puedo decir de otra manera, con la cultura francesa, como es la que impide acceder a Francia con facilidad en viajeros y en mercancías con las nuevas tecnologías, pues bueno, no tiene mucho sentido. Ahora que el embajador francés esté diciendo que es un proyecto de gran complejidad política, económica y social, bueno, cuando quieren hacer unas conexiones con África y España, etcétera, etcétera, yo no le veo mucho sentido. Me parece que últimamente sí que se quería dar ese impulso por la parte francesa, ¿no? Hasta Olorón, de lo que se hablaba. Sí, parece ser que sí, que Francia está dando algunos pasos, sobre todo deben estar haciendo pues presión las comarcas de pirenaicas, ¿no? de Francia, en ese sentido, para impulsar la apertura de la mejora de la comunicación, ¿no? A través de la línea ferroviaria. Está claro que es un proyecto que estratégicamente es fundamental para Aragón, pues por lo que han dicho pues tanto Álvaro como Salvador sobre la importancia de la competitividad y la necesidad de establecer esa relación con Francia con fluidez, porque va a redundar en una mejora de la actividad económica aragonesa. Bueno, es algo estratégico, está claro, y desde luego el gobierno de España tendría que mostrar una mayor apuesta por esta infraestructura, porque lo que realmente subyace o parece subyacer es que está apostando por las otras vías de comunicación con Francia, ¿no? Siempre en detrimento de Aragón. Entonces, bueno, yo creo que en este aspecto, evidentemente, bueno, los datos que habéis dado de la actuación está claro que son insuficientes, y desde luego creo que Aragón tenemos que ser todos mucho más reivindicativos con el gobierno de España para que esto se lo tome de una vez en serio, decididamente, porque esto Aragón lo necesita, porque Aragón necesita inversiones, porque una vez más en esta legislatura está siendo Aragón olvidada en las infraestructuras, en las inversiones de obra pública del gobierno de España. Somos los últimos, no solo eso, sino que además nos traen unas traviesas para arreglar los 8 kilómetros de segunda mano de Andalucía, que ya es el colmo, ¿no? O sea, es que estamos
en la cola de las intervenciones del gobierno de España y es que no puede ser, es que una comunidad autónoma como la aragonesa, que siempre somos leales, además, que siempre estamos colaborando en todo, creo que necesitamos y nos merecemos y debemos reivindicar un trato más justo y mejor. Sorprende ese dato, ¿no? Son las vías que se han utilizado para quitar las viejas, son de segunda mano, vienen de Andalucía, pero es que las primeras eran vías de madera de 1921. Sí, porque ya no se cuida, ya no que hay un plan estratégico definido y claro, si es que no se cuida ni la parte estética, digamos, porque esto que está comentando Paula, pues me parece absolutamente ridículo. Y lo que está claro es que si la demandada travesía central, pues es un tema que si algún día se consigue va a llevar tiempo. Sin embargo, esta es una de las obras que se puede hacer mucho más rápido. Y coincido con Álvaro en el tema de hablar de la tecnología o la ingeniería hoy en día para una obra. Vamos, es que está todo resuelto. Eso no es un problema. Sí, más recursos, menos recursos, pero tecnología e ingeniería para desarrollar una obra de estas características, que además no estamos hablando de grandes trayectos, pues yo creo que falta la voluntad, de llevarlo a cabo. Y si se está ahí con el corredor mediterráneo, que no sé, pues oye, pues aprovechese compensatoriamente y al menos hagamos transitable esta vía, ¿no? Álvaro, Sí, pues que la veremos algún día. desgraciadamente el Canfranc tuvo una inyección en la Segunda Guerra Mundial por razones de seguridad y de estrategia militar, por las mismas razones de estrategia militar habría que encontrar una fórmula de salida. No la hemos sabido utilizar porque yo entiendo que por gasoductos, por cuestiones de seguridad, pues somos una región no nacionalista y evidentemente la tenaza que nos han hecho País Vasco y Cataluña, haciendo que además dentro de Francia, en el paso por Francia, pues es una zona de protección especial, en la misma zona del tren de Canfranc han hecho servicios los franceses de todo tipo, pues de restaurantes, etcétera, etcétera, que han destrozado la línea por el otro lado. ¿Qué es lo que ocurre? Que pues yo entiendo que eso es un problema de visión política de todos los aragoneses, que no solo es fuera, sino que nosotros también vamos a tener que hacer algo en ese sentido. Marcar una prioridad, hay que marcar prioridades. Porque no podemos estar fuera de la cultura francesa, que es tradicional
país, ¿no? Desde las guerras napoleónicas, ¿no? Bueno, hablamos ahora de otra cuestión, hablamos de empleo, un estudio de SADE y de Infojobs dice que 1 de cada 5 personas que están desempleadas y 1 de cada 10 personas que están ocupadas han cobrado alguna vez en dinero negro, y lo que sorprende más aún, que en algunas de estas ocasiones son las propias empresas las que lo proponen. Bueno, ¿cómo valoráis estos datos, Paula? Bueno, pues son nefastos los datos, ¿no? Evidentemente es una situación que no se la puede, que no puede ser soportada por este país, ¿no? Los porcentajes que se dice que se reconoce haber cobrado en dinero negro, en B, que hasta una cuarta parte del salario. Bueno, esto es escandaloso, porque claro, las consecuencias son absolutamente perjudiciales y nocivas en muchos ámbitos, ¿no? En primer lugar, para el propio trabajador, porque claro, evidentemente ese menor salario que oficialmente consta, pues redunda en que tenga menos prestación, también menos cuantías de prestaciones por desempleo, por pensiones, pero es que además eso también redunda en un menor ingreso público para las arcas públicas, ¿no? A través de tanto IRPF como, pues bueno, como otros tributos. Igualmente las cotizaciones a la seguridad social son menores, puesto que consta un menor salario, y por tanto también eso está impidiendo pues eso, que el adecuado fondo para el pago de las pensiones y de todo el sistema público de seguridad social. Y luego además, claro, pues las empresas que están trabajando así, como funcionan así, pues están haciendo una competencia desleal, ¿no? Frente al resto de empresas que están actuando bien y como debe ser, y protegiendo y defendiendo los derechos laborales de los trabajadores. Por tanto, son unas cifras ciertamente muy preocupantes, ¿no? que redundan en muchos perjuicios para el país. Salvador, ¿te sorprenden estos datos de este informe? No, bueno, al final en la calle está permanentemente, dice, caramba, como un país con 4,5 millones de parados, pues no hay situaciones conflictivas de mayor calado, ¿no? Todo, pues permanentemente se hace referencia a que, bueno, pues hay una parte de economía sumergida importante, se habla del 22, del 23%. La Europa del Sur, Italia, España, bueno, en Grecia tú no puedes pagar en ningún restaurante con tarjeta, porque no te la admiten para que no haya control fiscal. Que por una
asalariado a la hora de suscribir un contrato. Por otra parte, también no es menos cierto que la bajada de precios, la bajada de rentabilidad de muchos establecimientos, nosotros sabemos que estaban el menú o la carta a comer 30, 40 euros y hoy puedes comer por 9, 10 euros. Claro, los márgenes ahí se estrechan de forma que nunca es justificable, pero probablemente haya muchos establecimientos que si no recurren a estas prácticas, pues a lo mejor tendrían que cerrar, probablemente. Habrá de todo. La realidad es la que es y lo cierto es que tasas de economía sumergida superior al 20, 22, 23%, yo creo que son excesivas. A veces se habla de la necesidad de competir y probablemente hay quien, como decía, puede estar dependiendo de su actividad una parte muy importante de esto. También seguro que hay abusos, seguro que hay quien lo que juega es a tener mayores márgenes. Bueno, ¿dónde están los límites, no? Todos los ministerios de Hacienda, todos los gobiernos, cuando pues, quieren atacar el tema, esto es como la reforma de la administración, quieren atacar el tema de la economía sumergida y se quedan ahí porque les aterra tomar determinadas medidas que al fin y a la postre redunden en que vas a recaudar menos. Porque claro, la economía sumergida y tal, pero al final dices, yo de este segmento que con esta práctica recaudo tanto, si lo toco igual recaudo menos, y hay un tema, pues estamos hablando de cifras muy importantes. Los abusos hay que corregirlos, las malas prácticas excesivas hay que corregirlas, pero a lo mejor hay que incentivar también de alguna manera, ¿no? Para que la gente haga las cosas de otra manera. Y luego hay, no es menos cierto que participan muy mucho desde el lado del asalariado. Yo conozco casos de que a la gente le llaman para ofrecerle empleo y no acude, o ha sido seleccionado y le llaman para hacer la etapa de formación y no acude porque entre lo que cobro del paro, lo que hago por actividad, pues y con más tiempo libre, o sea, es un poco un batiburrillo que ordenarlo todo con mayor eficiencia para que haya mayor recaudación y se acaben las malas prácticas. Paula decía lo de la competencia desleal, claro, hay el que está siendo riguroso, tributando, contratando adecuadamente, pues tiene la competencia desleal de otros. Es un tema complicado. Es un tema complicado. Álvaro, incentivando, como decía Salvador, se podría corregir. Vamos a ver, este tema da juego para muchas cuestiones. Aquí hablaría de flexiseguridad,
estamos obteniendo, no hay un sistema de prestaciones sociales suficientes para que cuando despidan al trabajador le puedan dar incentivos, estilo economía finlandesa, etcétera, etcétera, en que les van dando una serie de prestaciones hasta que encuentren un nuevo trabajo. Pues entonces la gente que no tiene trabajo pues no tiene esa seguridad y hay más flexibilidad. La nueva reforma laboral yo creo que ha ocasionado esa flexibilidad, pero desaparece la seguridad. Luego hay otro elemento que es el tema de la seguridad social. Yo creo que con las políticas que están siguiendo, con determinadas políticas, no estamos cargando la seguridad social, porque la seguridad social es un sistema sustitutivo de rentas. Lo que no se puede es cobrar una serie de rentas y tener una serie de prestaciones, y ahora estamos viendo regulaciones donde es perfectamente posible. Yo puedo estar cobrando el desempleo y ser autónomo, yo puedo estar jubilado y cobrar hasta el salario mínimo interprofesional. Es decir, hay un tema que es el tema sustitutivo de rentas. Por otro lado, hay otro tema, voy a ser rápido por tocar los temas, que es la microactividad y la economía colaborativa. Es decir, ya el trabajo es una energía. El trabajo es una energía que tienen todos los seres humanos. Ya lo explicábamos otras veces. Entonces la cuestión está en que ese trabajo tiene que tener una remuneración. Eso es la empleabilidad, la remuneración al trabajo. Entonces la gente tiene que trabajar por las costuras, va saliendo el trabajo por todos los lados. Claro, si la economía, lo que está pasando es que hay determinados sectores de economía sumergida también, en que pues están defraudando, entre comillas, y haciendo grandes empresas impuestos al 10%, al 1% en Irlanda y en otros sitios, pues no estamos dando muy buen ejemplo para que los ciudadanos paguen sus impuestos. O sea que si fuésemos anarquistas diríamos el titular, bueno, han cobrado en negro, ¿y qué? ¿No? Dirían los anarquistas, como diciendo, ¿verdad? Es que o todos o qué es lo que vamos a hacer. En cualquier caso, UTA ha presentado propuestas a los políticos en que tiene que desaparecer el tema de intentar resolver el tema de la competencia desleal, y que, bueno, pues hay que tener principios y valores y decir que hay que cotizar y hay que pagar los impuestos. Todos, pero también los trabajadores. Pero ya digo, estas posturas de que se combinan las prestaciones con las prestaciones, por ejemplo, en autónomos, pues hay posturas en que se está diciendo en el que accidentes de trabajo puedes elegir. Si hay alta siniestralidad, cotizas accidente de trabajo. Si no, una compañía de seguros. Hombre, el sistema de seguridad es un sistema sustitutivo de rentas. No, es el mejor, uno de los mejores sistemas que tiene el mundo, del sistema de seguridad social. No nos lo podemos estar cargando si no estamos cotizando o no
No, ha tocado Álvaro un tema interesante que es el tema, pero uno que es el tema de la que por arriba es el primero, ¿no? Estamos construyendo Europa y con Europa hablando, pero el tema de la armonización fiscal. Okay. Difícilmente, si tú en Irlanda, que ningún directivo de una multinacional ni su familia desean vivir allí, desearían vivir en la costa mediterránea de España con la misma fiscalidad. Pero claro, pues si estás empezando ya por arriba en lo que es Europa, en la fiscalidad, que cada país tiene su fiscalidad, pues ahí hay un ejercicio claro de competencia desleal. Y luego la práctica es ahí el ejemplo que trasladas hacia abajo, pues todo el mundo encuentra una justificación para decir, oye, a mí qué me estás contando, ¿no? O sea, lo primero que habría que empezar es por la armonización fiscal en Europa, sin duda. Hay un tema que quería comentar. Paula, perdona. Sí, no, lo comentamos. No, bueno, hablábamos de incentivos, pero también hablaba yo de que, bueno, que esto al fin y al cabo constituye un fraude contra la seguridad social, y que, bueno, lo que debe hacer es vigilarse y controlarse como deben de vigilarse todos los fraudes, ¿no? Igual que la evasión fiscal y demás. Entonces, lo que requiere es, pues, medios personales y materiales, pues, para controlar esto y evitar que suceda. Y es que hay que imponer los controles lo más rigurosos posibles. Como decía también Álvaro, a todos los niveles. A todos los niveles. Hay una cultura que quería poner aquí encima de la mesa porque es bonita en reflejo en el autónomo. En las empresas hay empresas que tienen como metáfora un barco. De hecho, hay fiscalidad fuera de la bahía, ¿no? Y tienen como metáfora un barco que está recorriéndose por todos los sitios y van al sitio que más le interesa para pagar sus impuestos o no pagarlos, ¿no? Bueno, pues está surgiendo un sector muy curioso que está en internet, están saliendo, que son los autónomos nómadas, que son los nómadas del conocimiento, que son profesionales, grandes profesionales, pero que se van recorriendo el mundo con estructuras muy flexibles económicas a modo de barco también. Es decir, es que si hacemos una economía tan global, pues evidentemente vamos a tener que esa armonización fiscal no solo va a ser europea, es que va a tener que ser de un ámbito claro, porque es que si no, no podemos regularizar situaciones en que, pues, por ejemplo, hacemos, porque se equivocan determinados sectores de la izquierda cuando hablan la tasa Tobin, son tasas a las transacciones financieras, ¿no? Los bancos, a las transacciones financieras especulativas. Pero si tú no lo haces internacional, no lo puedes la competencia. Consecuentemente, o hacemos una armonización fiscal, o cómo justificas un parado que tiene 2 duros y que puede ganarse un duro más, nos vamos
Vamos es un tema Esto cultural. todos los países de Europa tendrían que estar de acuerdo y no No, estarían. pues eso eso es lo se que ha, hemos se hablado. ha conseguido se ha avanzado en la armonización bancaria. Se está avanzando en la armonización Y política. mucho, últimamente. Y mucho, en la armonización bancaria mucho. Pero queda ahí un tema, la armonización fiscal. A España le haría hacer así. Sí. Porque todo el mundo quiere vivir, todos los directivos quieren vivir en España. Entonces ese es un tema básico. Pero bueno, la semana pasada el Consejo de Ministros del actual gobierno tomó una medida de que aquel que contrate con contrato de larga duración, hablando de la seguridad social, va a pagar solo el 50% de la seguridad social, con lo cual vas a incentivar sí el contrato de larga duración, pero la seguridad social la penaliza. Nos estamos cargando la ¿Y seguridad qué social. picaresca van a hacer ahí ahora? Porque claro, la gente dice, oye, me quito el... Si Si hacemos armonización fiscal, dejaremos de ser países del sur. se acaba todo eso. Se acaba Ya todo no eso. somos del sur. La clave está ahí. Armonización fiscal, pero que paguen todos. Porque el problema es no solo los pequeños, sino los grandes. Totalmente de acuerdo. Además es un tema, además inicias ahí con un tema fundamental, un tema cultural. Exactamente. Cultural. Es un problema. O sea, que tú asumas que debe ser así, para todos debe ser así. Para todos. Esa es la clave. Bueno, si os parece, cambiamos de tema. Hablamos ahora del conflicto entre el gobierno de España y la Generalitat por el idioma en el que se imparten las clases allí en Cataluña. El gobierno de España lo ha llevado a los tribunales porque cree que no existe la posibilidad de que los padres puedan elegir el idioma castellano para que sus hijos puedan recibir las clases. Bueno, ¿cómo creéis que se puede resolver este conflicto que pueden determinar los tribunales y qué creéis que debería de pasar en Cataluña con este conflicto? Bueno, yo no conozco bien los pormenores del conflicto judicial, ¿no? de cuáles son los pormenores, pero bueno, creo que hay dos claves, ¿no? Que una es que efectivamente el gobierno de la Generalitat de Cataluña tiene legitimidad para implantar políticas que defiendan su política lingüística, defender su lengua, puesto que es una lengua oficial en Cataluña, así está reconocida en la Constitución la posibilidad de que existan las lenguas oficiales y es legítimo, pero bueno, también creo que la otra clave es que siempre garantizar el derecho de los padres, ¿no? a elegir en qué lengua, cuál es la lengua vehicular en la que sus hijos van a ser educados, y entonces este derecho, como digo, tiene que ser garantizado. Ahí se tienen que armonizar esas dos claves, ¿no? La política lingüística del gobierno de Cataluña, que tiene ese objetivo de defender a ultranza su
su lengua propia y también, desde luego, pues garantizar que quien quiera usar el castellano como lengua vehicular en la escuela pueda también tenerlo. Deben poder los padres elegir, Álvaro. Sigo con metáforas. En el tema se utiliza mucho, en mi oficio se hace mucho, que es guerra de guerrillas en los contenciosos administrativos, que son las medidas cautelares y las medidas cautelarísimas. Yo creo que aquí hay una guerra de guerrillas en este caso, porque el gobierno español interpone medidas cautelares, no sé si cautelarísimas, por unos modelos de prescripción que consideran que atentan a los derechos fundamentales. Guerra de guerrillas, es decir, medidas cautelares, veremos cómo la resuelven, cómo dejáis sobre el principio de igualdad, de elección, etcétera, etcétera, que son temas manidos y muy viejos. Bueno, yo antes esto lo único que tengo que decir es que el catalán tendría que ser una lengua oficial en el Estado español y evidentemente el castellano tendría que ser una lengua oficial en Cataluña. Es decir, son las dos cosas. Es decir, ¿por qué tendría que ser oficial? Pues bueno, pues hay gente que el idioma español no es el castellano, el idioma español es el castellano, el catalán, el vasco. Eso desde mi punto de vista. Otra cosa es que en Cataluña el idioma oficial es el castellano. Por lo tanto, el que quiera derecho a que sus hijos se eduquen en castellano tiene que tener ese derecho. Bueno, esto es un poco poner una pica en Flandes, porque todo el mundo quiere el debate de confrontación y no quiere el debate de hermanos, de tener empatía y de que, bueno, pues si yo estoy en Cataluña tengo que estudiar catalán, y dice gente muy allegada a mi familia y un rabo me explico, digo, bueno, no, pues tienes que estudiar catalán. Pero en España, no, también tiene que ser un idioma, también tiene que ser un idioma el catalán. Yo creo que no hay que... se ha utilizado mucho como demagogia esta cuestión, ¿no? Y yo creo que habría que empezar a serenarnos. Ahora la guerra de guerrillas va a continuar, ¿eh? Salvador. Sí, y sobre todo en este periodo preelectoral, en este año electoral que toca. Bueno, al final yo estoy convencido, estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que ha dicho Álvaro, pero además hay que añadir que bueno, pues uno cuando va viendo las cosas que van sucediendo allí, por lo tanto que esa supermayoría aplastante que quiere determinadas políticas para confrontar y para decir, oye, que nos queremos ir de España, por lo tanto que luego estás viendo que es un tercio, dos tercios que no, pero ahora lo ves en esa votación, no
ponerle que duró una semana y que no había ningún toque, y al final, por mucho sumar, coger de aquí a allá, no llegaban a un tercio. Pero es que ahora lo ves en las encuestas que hay para las próximas elecciones, las intenciones de voto, se ve claramente que no suman. Entonces, que ahí hay una minoría con más, que quiere aplastar, que quiere ayudar a 2 tercios de la población, porque probablemente de esos 2 tercios, pues hay gente que coño, no quiero problemas, me adapto, pues aquí hay que estudiar catalán, pues estudio, me apetezca o no me apetezca, entendiendo lo que ha dicho Álvaro. Entonces se utiliza el País Vasco, pues desarrolló con sus Ikastolas, y el señor Puyol tuvo la habilidad en algunos de sus acuerdos de gobernabilidad que necesitaron desde el gobierno central de iniciar una situación similar, ¿no? Y nos ha llevado a esto. Pero porque no solo se habla del tema cultural, que pues sí, que si aquí está el catalán, como en el País Vasco está el euskera, pues es un tema cultural, pero cuando lo llevas al tema político, pues llevas a la confrontación y ahí está el problema. Y el que quiera estudiar tiene todo el derecho, porque está en un Estado español, quiere estudiar en castellano, en Cataluña, pues tiene todo el derecho. Y bueno, pues es que no se entiende, solo se entiende de la utilización política que se hace permanentemente del ciudadano, confrontando. Probablemente en estos momentos, curiosamente, esos temas, pues la necesidad que tenían los gobiernos de pactar con PNV y Convergencia se ha acabado. Probablemente sería una de las cosas positivas que tiene la emergencia de las nuevas formaciones políticas, y son conscientes de ello y les preocupa que se les ha acabado. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias a los tres por habernos acompañado. Nos despedimos. Les dejamos con la entrevista al candidato a la alcaldía para el PAR, Xavier de Pedro. Buenas noches. Nosotros nos despedimos hasta después del